niño de 10 años se atrevió a hacer lo que nadie más se atrevía: desafiar al hombre más temido de Rusia, Vladimir Putin. El valor de 10 años. Se infiltró en la seguridad de Putin. Su jugada maestra cambió el juego. Mira la historia. El aire, denso y frío, pesaba más que el uniforme de los guardias. No era solo la humedad del istmo de Perekop, era el peso de una nación, de una guerra, concentrado en el epicentro de la seguridad. Solo se escuchaba el zumbido constante, mecánico y opresivo de los drones que patrullaban el cielo como buitres de metal. Era el día en que el silencio y la seguridad absoluta serían rotos por la voz más improbable. Una tarde, Vladimir Putin se reunía en la ciudad, Istmo de Perekop. La conferencia era un espectáculo de poder calculado, pero la verdadera obra se desarrollaba en los márgenes. La seguridad de Vladimir Putin estaba alerta, no solo atenta, sino paranoica. Tenían orden de no dejar acercarse a nadie. Sus ojos eran líneas finas que escaneaban cada rostro en la multitud silenciosa, entrenados para ver enemigos en cada sombra. Los drones volaban muy cerca, sus hélices cortando la atmósfera con un sonido que perforaba los nervios. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable. Un niño se escabulló entre la multitud. No corría, se movía con una determinación medida que contrastaba con su edad. Nicolás tenía solo 10 años, una década de vida eclipsada por el conflicto. Pidió permiso una y otra vez, su pequeña figura abriéndose paso entre torsos y piernas de adultos, paralizados por el miedo reverencial. Los policías que custodiaban a Vladimir Putin lo miraban de cerca, sus manos ya tensas sobre las cartucheras, porque era, inconfundiblemente, un niño ucraniano. Pero su inocencia era, paradójicamente, su mejor arma y su mayor peligro. Nicolás se armó de un valor que ni siquiera los hombres más curtidos en la sala poseían. Llegó al límite del cordón de seguridad. Su aliento era un hilo errático. «Quiero hablar con el presidente Vladimir Putin», dijo con una voz que temblaba, pero que se proyectó con la fuerza de una flecha. Uno de los guardias, un hombre macizo con ojos fríos, respondió sin mover un músculo facial, con un tono que era un muro de piedra. «Eres enemigo. No puedes estar aquí. Regresa». Nicolás no se movió. Su mente repasaba cada detalle del plan, la promesa que le había hecho a su madre. Su cuerpo se sentía como hielo, pero el calor de la necesidad lo impulsaba. «Por favor, señor», repitió, elevando ligeramente el tono. «Quiero hablar con el presidente Vladimir Putin». El murmullo en la sala se extinguió. El mundo entero pareció paralizarse, conteniendo el aliento ante la escena absurda. Un niño contra el aparato de seguridad más temido del planeta. Vladimir Putin, que había estado escuchando el altercado desde el estrado con una inexpresividad pétrea, levantó una mano. El silencio se hizo absoluto. «Déjalo pasar», ordenó con un tono bajo que cortó el aire. El policía se giró, la incredulidad luchando contra la obediencia. «Con todo respeto, señor presidente, es un niño ucraniano». Putin, sin inmutarse, respondió: «Es solo un niño. Dejen que pase». La barrera se abrió como una herida. Al niño le temblaban todo el cuerpo, un estremecimiento incontrolable que venía del centro de su alma. Pero se repitió: «Tengo que hablar». Y pasó. El mundo entero se paralizó. Los flashes de las cámaras estallaron en un frenesí contenido. Nicolás caminó los últimos metros, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Llegó frente al podio y, con la mejor postura que pudo reunir, saludó al presidente Vladimir Putin con una reverencia infantil pero formal. «Buenas tardes, señor presidente», dijo. Vladimir Putin lo miró fijamente. No había emoción en sus ojos, solo una evaluación fría.
«Dime qué quieres», respondió. Nicolás respiró hondo. La verdad, simple y devastadora, salió sin adornos. «Mi padre es preso político en su país. Mi madre está muy enferma. Usted puede hacer libre a mi padre». Vladimir Putin inclinó la cabeza y un sonido seco, gutural, rompió el protocolo. Se rió. Una risa de burla, sin alegría, que hizo que los guardias se sintieran incómodos y que resonó como el tintineo de cadenas. Después de un rato, cuando el eco de su crueldad se disipó, Putin preguntó: «¿Cómo se llama tu padre?». Nicolás miró al hombre que tenía el poder de destruirlo o salvarlo. No había venido con las manos vacías. Había memorizado cada detalle, cada nombre, cada fecha. Su padre, Oleksandr Kovalenko, no era un preso cualquiera. «Se llama Oleksandr Kovalenko», respondió Nicolás, y por primera vez el nombre pareció perturbar la calma helada de Putin. El presidente abrió la boca para responder, pero Nicolás no le dio la oportunidad. Su mirada de 10 años se clavó en los ojos del líder. Él no solo quería a su padre, quería un intercambio, un secreto. Es ahora cuando necesito saber si esta historia te está atrapando. Suscríbete, deja un comentario y compártela si sientes la misma tensión que Nicolás. Esto es solo el principio de su osadía. Putin apretó la mandíbula y antes de que pudiera pronunciar la siguiente palabra, uno de sus asesores personales, pálido y sudoroso, se inclinó y susurró algo en su oído. El rostro del presidente, antes burlón, se transformó en una máscara de absoluta y aterradora seriedad. La voz de Nicolás no le había afectado. La inteligencia detrás de su petición, sí. «Seguridad», dijo Putin, y la palabra resonó con una frialdad mortal. «Detengan a este niño. Que nadie lo toque, pero no lo dejen ir». El juego había cambiado. El valor de Nicolás le había costado su libertad inmediata, pero quizás había comprado la de su padre. El guardia que lo había llamado enemigo ahora avanzaba con una obediencia glacial. ¿Qué sabía Nicolás que había cambiado la expresión de Vladimir Putin tan abruptamente? La orden de Putin resonó en el silencio recién impuesto. «Detengan a este niño, que nadie lo toque, pero no lo dejen ir». No era una orden de arresto común, era un reconocimiento táctico. Había algo en el nombre Oleksandr Kovalenko que había roto el aplomo del líder. Los guardias se acercaron, no con la brusquedad de los captores, sino con la cautela de quienes manejan un explosivo. Nicolás, sabiendo que su jugada había funcionado, no opuso resistencia. Su pequeño cuerpo fue engullido por el aparato de seguridad, pero su mente, fría y aguda, ya estaba 3 pasos por delante. Fue conducido no a un calabozo, sino a una sala adjunta, un espacio de reuniones de emergencia con paredes insonorizadas y un mapa militar cubierto parcialmente por una sábana. Lo sentaron en una silla demasiado grande y por primera vez Nicolás sintió el verdadero peso de su decisión. El guardia que lo había llamado enemigo montó guardia junto a la puerta. Su rostro ahora un enigma de respeto forzado y hostilidad contenida. Entró el asesor que le había susurrado a Putin, un hombre delgado, con el traje inmaculado y unos ojos de hielo capaces de diseccionar una mentira a 100 metros. Su nombre era Kirill y era el arquitecto de las sombras. Kirill se sentó frente a Nicolás, sin rodeos, sin amenazas, lo cual era más aterrador que cualquier grito. «Nicolás», dijo Kirill, pronunciando el nombre con una falsa suavidad, «has demostrado un valor inusual. Ahora dime, ¿por qué el presidente se interesaría en tu padre, un simple preso político?» Nicolás se tomó su tiempo, usando el silencio como un arma. Podía sentir la presión invisible de Kirill. «Mi padre no es simple, señor. Mi padre es un cartógrafo», dijo, y la palabra resonó con una importancia que detuvo la mano de Kirill a mitad de camino hacia un vaso de agua. Kirill sonrió.
pero era una mueca afilada. Muchos cartógrafos hay en prisión, hacen mapas. Mi padre hacía mapas para otros. Nicolás lo corrigió con calma, su voz todavía temblorosa pero controlada. Él no dibujó carreteras y ríos para el Estado. Él dibujó la red subterránea de suministro, las rutas de contrabando, los viejos túneles y, más importante, las posiciones de defensa activa en el frente este. No los mapas que se publican, sino los que se borran. Kirill se reclinó, el falso aire de calma desapareciendo por completo. Si el chico decía la verdad, el encarcelamiento de Oleksandr Kovalenko era un error monumental. Un cartógrafo de ese nivel, en la prisión equivocada, significaba que información táctica vital podía haber caído, o peor aún, ser usada como moneda de cambio. ¿Y qué sabes tú de eso? Eres un niño, desestimó Kirill. Nicolás no se ofendió. Su padre, previendo la posibilidad de ser capturado, había pasado meses entrenándolo, no en el manejo de armas, sino en el manejo de información. Sé que mi padre dejó una copia maestra de sus últimos mapas, dijo Nicolás, manteniendo el contacto visual. ¿Y dónde está esa copia? Conmigo, señor. O al menos sé dónde está. Es un código cifrado, un patrón que solo mi madre y yo conocemos. Nicolás hizo una pausa, midiendo el impacto de su siguiente frase. Si mi padre y mi madre tienen el mismo destino, esa información se hará pública. No en un periódico, sino en los foros militares correctos. ¿Cree que el presidente quiere que se sepa quién controla realmente los antiguos túneles? La atmósfera se volvió irrespirable. Kirill se levantó y caminó hacia el mapa, descorriendo la sábana. Estudió un área en la región del Istmo, luego regresó y se inclinó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. Esto es un chantaje, Nicolás. No sabes con quién estás jugando. Tu vida vale menos que la punta de mi zapato. Tal vez, señor, replicó Nicolás, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la mente funcionando a velocidad terminal. Pero mi padre vale una victoria. Mi madre vale la vida. Y la ubicación de esa información vale la verdad. Quiero un acuerdo y lo quiero del presidente. Si mi padre no es liberado y enviado a un país neutral, con mi madre en 48 horas, el patrón se activa. Si esta audacia te ha dejado sin aliento, demuéstralo. Comenta tu reacción a la jugada de Nicolás y comparte este video para que más gente conozca esta historia de valor. Kirill se enderezó, su rostro un estudio de rabia contenida y cálculo frío. Este niño no era un mendigo, sino un negociador de alto riesgo. «Tienes 30 minutos», dijo Kirill, señalando el reloj. «Es todo el tiempo que tengo antes de que tenga que decidir si eres más útil vivo que muerto. En 30 minutos te traeré la respuesta. Y si mientes, no solo tu padre morirá, sino que tu madre no recibirá la medicina que necesita. ¿Qué tienes para decirme en 30 minutos que me asegure que la información es real y crucial?» Nicolás cerró los ojos un instante. Su valor no era impulsivo, era una estrategia nacida de la necesidad. Abrió su mano derecha y mostró un pequeño cilindro de metal grabado. «Este es el marcador que usa mi padre. No es el código, señor. Es la prueba de que el código existe. Cuando mi padre usaba esto, dejaba una marca de agua invisible en el papel, indetectable, sin luz UV, de un patrón específico. La copia maestra está marcada con esto, y esa marca no la puede replicar nadie». Nicolás levantó la mirada, el cilindro brillando débilmente bajo la luz artificial. «El trato es ese, la prueba de la marca por la vida de mi padre. Y ahora, señor, el tiempo corre en su contra». Kirill tomó el marcador, su expresión indescifrable, sabiendo que acababa de aceptar una negociación con un niño. ¿Qué le diría a Putin? El destino de Oleksandr Kovalenko y una potencial filtración devastadora dependían de los siguientes 30 minutos. Los 30 minutos se convirtieron en la eternidad.
Kirill salió de la sala con el cilindro marcador en la mano, dejando a Nicolás solo con el guardia, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de asombro y miedo. El tiempo no solo marcaba la vida del padre, marcaba el destino de una operación militar. Nicolás se concentró en la respiración, sintiendo el vacío en el estómago. Sabía que la inteligencia no era suficiente. Para que el valor triunfara, la fe debía sostener la esperanza. Si el trato fallaba, no solo él moriría, la fe de su madre se extinguiría. En el estrado principal, Kirill se inclinó ante Putin y susurró durante 5 minutos. El murmullo que había cesado en la sala de conferencias regresó con fuerza. La cúpula de seguridad debatía frenéticamente. ¿Era creíble un niño de 10 años? ¿Valía la pena un preso político y un pasaje seguro por una potencial ventaja táctica tan crítica? Putin, con su habitual frialdad estratégica, tomó la decisión. No podía arriesgarse a una filtración que expusiera las debilidades del Frente Este. El trato se haría, pero bajo sus condiciones. 10 minutos antes de cumplirse el plazo, Kirill regresó. Su actitud había cambiado. La burla se había ido, reemplazada por una admiración retorcida. El presidente acepta el intercambio, anunció con voz cortante. Tu padre será liberado, pero la liberación se hará simultáneamente con la validación de la información. Iremos ahora. Tienes una oportunidad, Nicolás. El desafío final no era un arma, sino la prueba irrefutable. Condujeron a Nicolás y a Kirill a una zona de comunicaciones seguras. El niño había traído en una mochila un viejo libro de cuentos infantiles, la ubicación del código cifrado. La copia maestra no está aquí, dijo Nicolás. Está en la casa de un familiar en Odessa, pero el marcador solo funciona con luz ultravioleta de un patrón específico. Es la clave de la llave. Kirill ordenó a un técnico traer una lámpara UV. El momento crucial había llegado. Nicolás le indicó al técnico que encendiera la luz y la pasara sobre una página aleatoria del libro. No pasó nada. Kirill sonrió con frialdad. «Mientes». «No». Nicolás lo enfrentó. «Mi padre me enseñó que la verdad se esconde en lo evidente. El patrón de luz UV no es una frecuencia. Es una secuencia. Debe encenderse y apagarse 3 veces, a intervalos de 1 segundo, mientras se enfoca en el área. El técnico, bajo la orden impaciente de Kirill, siguió las instrucciones exactas de Nicolás. Cuando la luz se enfocó en el libro por tercera vez, una marca de agua invisible, un diminuto mapa estelar, apareció en la página. Era la marca de Alexander Kovalenko. La prueba de que el cilindro era genuino y por ende la información real. El suspenso se disipó con una exhalación colectiva. En ese momento la pantalla de comunicaciones se encendió. Alexander Kovalenko, demacrado pero vivo, estaba siendo escoltado fuera de su prisión. Al mismo tiempo, en un hospital en el extranjero, la madre de Nicolás era colocada en una ambulancia de evacuación médica. El trato estaba en marcha. Kirill se giró hacia Nicolás, sus ojos buscando una fisura en la armadura del niño. «Has ganado por ahora. El avión te espera», dijo. Nicolás, sabiendo que el peligro real vendría al abordar, dio su último golpe de audacia. Se inclinó sobre la mesa de comunicaciones y con una voz que recuperó su temblor de 10 años, pero con una intención clara, susurró al micrófono activo. «Dile al presidente que la copia maestra está bajo la almohada de mi madre en el hospital. No en Odessa, que la libere y la cuide, o el código se activará automáticamente a la medianoche si ella no está segura». Había mentido sobre la ubicación de la copia maestra para asegurar el trato y para garantizar la seguridad de su madre después de ser liberada. Usó la mentira como un escudo. Había puesto la vida de sus padres por encima de la información. El valor no es la ausencia de miedo, es la voluntad de actuar a pesar de él.
Horas más tarde, bajo la cobertura de la oscuridad, Nicolás se reunió con sus padres en una pista de aterrizaje neutral. El abrazo fue la recompensa más grande. Alexander se arrodilló, con lágrimas surcándole el rostro. ¿Cómo lo hiciste, hijo? Usé lo que me enseñaste, papá. Inteligencia. La enseñanza de esta historia es que el verdadero poder no reside en las armas ni en la fuerza bruta, sino en la capacidad de pensar con claridad, bajo presión y en el amor incondicional. El valor de Nicolás no fue desafiar al presidente, sino arriesgarlo todo por el amor a su familia, transformando la desesperación en estrategia. Una mente afilada y un corazón puro son la única fortaleza que un imperio no puede derribar. Este es el fin del primer gran capítulo de historias. Si la inteligencia y el valor de Nicolás te inspiraron, suscríbete ahora, comenta y comparte este video. Pero la historia nunca se detiene. No te pierdas el próximo video. El niño del barrio 18 que pide al presidente de El Salvador que deje libre a su padre, un miembro de pandillas activo. ¿Quieres saber qué pasó en el Secot y si Bukele accedió a la petición? Suscríbete para la próxima semana.